sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús los ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hola, buen día. Hoy empezamos con el domingo, la iglesia de la puerta del cielo. Primero, confesamos Padre nuestro. Todos juntos confesamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. El Dios Padre vivo, estamos agradecidos de que Dios nos llame a la adoración y nos ayude a darle gracias y a adorar a Dios. Que el Señor acepte la adoración que ofrecemos con todo nuestro corazón, mente y fuerzas en este momento. Hay hábitos pecaminosos dentro de nosotros de los que aún no hemos podido deshacernos. Por favor, ayúdanos a deshacernos de todo orgullo y egoísmo dentro de nosotros y ayúdanos a convertirnos en personas que nos parezcamos a Jesús. Por favor, lava con la sangre de Jesús todos los pecados que hemos cometido durante la semana que nos hicieron indignos ante los ojos del Señor y haznos santos. Dios exige de nosotros completa obediencia, pero hubo momentos en que no obedecimos al Señor y vivimos según nuestra propia voluntad. Por favor, perdona nuestra debilidad y desobediencia. El Señor dijo: quien no se niega a sí mismo
toma su cruz y me sigue, no puede estar conmigo. Por favor, ayúdanos a morir por ti todos los días y a vivir para ti, para tu gloria. Cuando escuchemos tu palabra hoy, por favor, ayúdanos a escucharla, no como palabras de hombres, sino como la voz de Dios. Que tu Espíritu Santo se haga cargo de toda adoración hoy y toque nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, Números 14, versículos 6 al 9. Números capítulo 14, versículo 6 al 9. Vamos a leer juntos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema: no se rebelen contra Dios. No se rebelen contra Dios. Ahora estamos mirando toda la Biblia, libro por libro. Génesis registra la obra de salvación de Dios para salvar a los humanos pecadores. Entonces, Dios eligió a Abraham y bendijo a su descendencia. En Éxodo, Dios salvó a los descendientes de Abraham de la esclavitud en Egipto. Dios envió a un agente humano llamado Moisés para realizar varios milagros y salvar a Israel de la opresión egipcia. Luego, en el monte Sinaí, Dios dio la ley e hizo el tabernáculo. Levítico trata de la ley de los sacrificios para limpiar a aquellos que violaron la ley y cometieron pecados. Debido a que Dios es santo, el pueblo debe volverse santo para poder encontrarse con Dios. Y Dios consideraba la santidad de la comunidad tan importante como la santidad del individuo. Entonces, desde el Levítico capítulo 1 al 16 habló de sacrificios y mandamientos para la santidad personal, y de los capítulos 17 al 27 habló de moral y ética para la santidad de la comunidad. Hoy hablaremos del libro de los números. ¿Qué tipo de libro es Números? El significado hebreo de números es en el desierto. El libro de Números es un libro que registra los 8 años de vida de los israelitas en el desierto. Sin embargo, lo llamamos libro de Números porque contiene mucha información sobre los números, incluidos los censos de los israelitas. En Números capítulo 1 y 26 hay censos de los israelitas.
respectivamente. Vamos a leer Números 1, versículo 46. Fueron todos los contados 603,550. Y vamos a leer otra vez y otra palabra, Números, capítulo 26, versículo 51. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Amén. La población en Números capítulo 1 fue un censo de la primera generación del Éxodo. Y en Números capítulos 26 fue un censo de la siguiente generación, la segunda generación de Éxodo. Entonces, el libro de Números se puede dividir en dos partes, capítulos 1 al 25 y capítulos 26 al 36. La primera parte es una historia sobre la primera generación del Éxodo y la segunda parte es una historia sobre la segunda generación del Éxodo. Debido a que la primera generación del Éxodo se rebeló contra Dios y todos, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. Vamos a leer Números 26, versículos 64 al 65. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. El tema de Números es el cumplimiento gradual de la promesa de Dios a Abraham. Aunque los israelitas se rebelaron contra Dios y se demoraron en el desierto, Dios cumplió su palabra a través de un pequeño número de personas obedientes. Las lecciones que nos da el libro de Números se pueden resumir en 3 puntos. La primera es la fidelidad de Dios. Aunque Israel repetidamente se rebeló y desobedeció a Dios en el desierto, Dios fue paciente y fielmente les dio gracia. Segundo, Dios es un Dios de justicia. Dios es paciente, pero no permanece para siempre. A pesar de la fidelidad de Dios, cuando Israel continuó rebelándose, Dios finalmente los juzgó por su desobediencia. Entonces, en la primera generación del Éxodo, ni una sola persona parte de Josué y Caleb entró en la tierra de Canaán. En tercer lugar, Dios es quien nos da valor y esperanza. A pesar de la repetida corrupción de Israel, Dios les permitió entrar a la tierra de Canaán durante la segunda generación del Éxodo. Compartamos el mensaje de hoy recordando estas 3 lecciones. En el capítulo 1 de Números, Dios le ordena a Moisés que cuente a todos los hombres de 20 años en adelante de cada tribu de Israel que sean aptos para ir a la guerra. Vamos a leer Números 1, versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra,
en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Amén. Y ordenó que se nombrara un líder de cada tribu. Números 1, versículo 4 al 5. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Amén. En el libro de Números, Dios convierte a los israelitas en una organización militar y contó el número de los hombres que estaban en condiciones de pelear. ¿Por qué Dios está organizando a Israel en un ejército? El propósito de Dios es conquistar la tierra de Canaán a través de Israel. El destino final de Israel es la tierra de Canaán. Para ocupar la tierra necesita tropas para luchar y necesita un líder que dirija esas tropas. Por eso, Dios ordenó a cada tribu que nombrara un jefe. Dios pudo conquistar la tierra Canaán solo. Si Dios envía numerosos ejércitos y ángeles celestiales, fácilmente podrá conquistar la tierra de Canaán. Pero, ¿por qué Dios quiere conquistar la tierra de Canaán a través de débil Israel? Dios quería permitir que Israel compartiera el gozo de la victoria en la guerra de Canaán. Y a través de la participación activa de Israel en esta guerra, Dios quería que tuvieran la identidad del pueblo de Dios perteneciente al reino de Dios. Israel obedeció los mandamientos de Dios y conquistó la tierra de Canaán, por lo que eran verdaderamente el pueblo de Dios y estaban calificados para disfrutar de las bendiciones de la tierra de Canaán. El ejército israelita reclutado según el mandato de Dios era diferente de los ejércitos del mundo. Vamos a leer Números capítulo 2, versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Amén. ¿Por qué acampó Israel alrededor del tabernáculo de reunión? Porque Israel era el ejército de Dios que llevaba a cabo la voluntad de Dios. En el centro del tabernáculo de reunión estaba el arca de la alianza, que registraba las palabras de Dios. El ejército de Dios debe tener una ideología centrada en Dios. Cuando el pueblo de Dios está armado con la palabra de Dios, puede ganar la guerra. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe estar siempre cerca de la palabra y pensar centrado en la palabra. Si Israel se desvía de la palabra de Dios, en lugar de ganar, Israel será disciplinado por Dios. No importa qué tan líder seas, si desobedeces la palabra de Dios, serás juzgado por Dios. Un buen ejemplo es el incidente en el que los dos hijos de Aarón desobedecieron a Dios y murieron. Vamos a ver Números capítulo 3, versículo 3 al 4.
Estos son los nombres de hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abihu murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eliezer e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Amén. Era el sumo sacerdote que representaba a todo el pueblo de Aarón. Los israelitas confeccionaron y vistieron a Aarón a sus hijos con las ropas sacerdotales más finas y lujosas. Sin embargo, los dos hijos que heredaron el oficio de Aarón murieron inmediatamente después de ofrecer un sacrificio usando un fuego distinto al que Dios había ordenado. El Dios de justicia no deja solo a nadie que comete pecado. Especialmente para los líderes espirituales, el castigo por sus pecados es mayor. Por lo tanto, cuanto más nos convertimos en funcionarios, más debemos tener un mayor sentido de responsabilidad y obedecer cabalmente la palabra de Dios. ¿Qué es lo más estrictamente observado en el ejército? Se trata de mantener el orden en el ejército. Para mantener el orden militar debe obedecer las órdenes de sus superiores. El líder del ejército israelita era Moisés, y cada tribu tenía un líder que los guiaba. Cuando el pueblo desobedeció a su líder, estaba desobedeciendo a Dios. Por eso, Israel tuvo que escuchar atentamente y obedecer las palabras de los líderes designados para cada tribu. Además, cada líder tenía que escuchar atentamente a Moisés y obedecerlo. Cuando Israel respetó a Moisés, lo escuchó y lo siguió, su camino fue próspero. Sin embargo, ocurrió un incidente en el desierto que rompió este orden. Vamos a leer Números 14, versículos 2 al 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Amén. Después de quejarse repetidamente en el desierto, Israel finalmente mató a Moisés y nombró a otro líder para que regresara a Egipto. Este causó gran ira de parte de Dios. Entonces, este incidente se convirtió en un factor decisivo, y toda la primera generación de éxodo de Israel, excepto Josué y Caleb, no pudieron entrar a la tierra de Canaán y murieron en el desierto. Cuando Israel se rebeló contra Moisés, Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y les dijeron: esta es la palabra de hoy. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra,
rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Josué y Caleb eran personas de fe. Tenían la creencia de que Dios definitivamente les daría una tierra que mana leche y miel. No vieron dificultades reales, sino bendiciones futuras. Al igual que Josué y Caleb, las personas que esperan las grandes bendiciones que Dios les dará en el futuro pueden resistir sin importar cuán difícil sea la realidad actual. Sin embargo, las personas sin un propósito no tienen la capacidad de superar las dificultades de la realidad. Si Israel hubiera mirado hacia la tierra de Canaán que Dios les daría y hubiera pensado en vivir ahí, habría podido superar las dificultades de la realidad. Sin embargo, debido a que no tenían suficiente fe, eventualmente perecieron. ¿Qué lección nos da Números hoy? La nación que se rebele contra Dios perecerá. Israel recibió la promesa de Dios y experimentó todos los milagros que Dios realizó. Pero no lograron mantener esa fe hasta el final. Cada vez que surgían dificultades, culpaba a Dios y odiaba a Moisés. Aunque Dios fue paciente con ellos, repetidamente se rebelaron contra Él. Finalmente Dios hizo que todos los israelitas que se rebelaron contra Dios murieran en el desierto. Y a través de Josué y Caleb y la segunda generación del Éxodo, que obedecieron completamente, Dios conquistó la tierra de Canaán. Aquí aprendemos la lección de que si desobedecemos, al final no obtendremos el fruto de las bendiciones. Dios salva solo a aquellos que obedecen, no importa cuán pequeño sea el número. En el momento del primer censo de Israel había 603.550 personas. Sin embargo, solo 2 de ellos se salvaron. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no importa cuán populoso sea Israel como la arena de la playa, solo aquellos que obedecen la palabra serán salvos. Hay muchas iglesias hoy y muchos santos, pero al final, ¿solo quién puede salvarse? Solo los creyentes que obedecen a Dios pueden recibir la salvación. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Decir que cree en Dios, pero no obedecerlo es una fe falsa. Si realmente creemos en Dios, definitivamente podemos obedecerle. La obediencia es fruto de la fe. El fruto de la obediencia prueba la fe de una persona. ¿Cómo puede nuestra iglesia seguir creciendo y desarrollándose?
Todos los creyentes deben obedecer la palabra de Dios y tener el mismo corazón que los líderes designados por Dios. La iglesia no es un lugar donde nos reunimos para tener relaciones humanas. La iglesia es un lugar donde el pueblo del Señor se reúne para obedecer la palabra de Dios. La esencia de la iglesia es que las personas que obedecen a Dios trabajen junto con los líderes para construir el reino de Dios. Si no se sigue este principio, la iglesia no tendrá razón de existir. El libro de Números muestra claramente lo que le sucede a una nación desobediente. Los israelitas que desobedecieron a Dios y odiaron a Moisés recibieron la promesa de la tierra como una bendición, pero no la disfrutaron porque desobedecieron a Dios. A todos los cristianos se les prometen bendiciones. Sin embargo, para poder disfrutarlo es necesario obedecer la palabra de Dios. Si no podemos disfrutar de las bendiciones por mucho que oremos, debemos pensar si realmente estamos cumpliendo la promesa de Dios. Si desobedecemos la palabra de Dios, por mucho que oremos, no recibiremos respuesta. Iglesia La Puerta del Cielo es una iglesia establecida para misiones. Nuestra dirección es convertirnos en una iglesia misionera. Y para ello los creyentes deben entrenar por la palabra y en oración. Este es el propósito de Dios al establecer nuestra iglesia y llamar a pastores. Todos debemos unir nuestros corazones en este asunto y obedecer mi guía. Debemos abandonar por completo el concepto de iglesia al que servimos anteriormente. Si quieres vivir una vida religiosa como una iglesia existente, debes ir a otra iglesia. Debes encontrar un líder al que pueda obedecer y recibir orientación de ese líder. De lo contrario, si desean permanecer en nuestra iglesia, deben obedecer completamente las palabras del líder que dirige nuestra iglesia. Venir a la iglesia sin obedientes es causar sufrimiento unos a otros. En el Nuevo Testamento hay una persona que alabó a Jesús por tener gran fe. El hombre no era un israelita, sino un centurión romano. ¿Qué clase de fe tenía el centurión que le valió los elogios de Jesús? Vamos a leer Mateo 8, versículo 8 al 10. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Amén. La fe del centurión era simple. Su fe era que cuando le dijeran que fuera, él iría. Y cuando le dijeran que viniera, vendría. Nuestra fe también es sencilla. Haz lo que Dios le dice que haga y no haga lo que Dios le dice que no haga. El problema
es que nuestra codicia complica nuestro pensamiento. Debido a que queremos vivir como queremos, estamos en conflicto sobre si debemos obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Cuando tomamos una decisión y decidimos obedecer, no hay conflicto en nuestro corazón. La fe simple no entra en conflicto ante la palabra de Dios. Aceptamos la palabra de Dios literalmente y la obedecemos de inmediato. La fe simple no está influenciada por las circunstancias o las personas. Solo aquellos que tratan de vivir de acuerdo con lo que Dios ha dicho son aquellos que tienen fe sencilla y finalmente serán bendecidos. Hoy, a través del libro de Números, aprendimos sobre la importancia de la obediencia. La obra de salvación de Dios fluye y a través de aquellos que obedecen. Les bendigo a ustedes y a mí para que no nos rebelemos contra Dios como los israelitas, sino que participemos en la historia de salvación obedeciendo completamente la palabra de Dios. Amén. Oramos. Santo Dios Padre, gracias por darnos las palabras de vida hoy. A través del libro de Números, aprendimos que debemos convertirnos en personas que obedecen completamente a Dios. Por favor, danos más fe para que podamos obedecer completamente la palabra de Dios. Sabíamos que cuando los israelitas se rebelaron contra Dios, no pudieron entrar en la tierra de Canaán. También aprendemos que Dios no solo da bendiciones, sino que también les detiene. Por favor, ayúdanos a obedecerte hasta el final para que las bendiciones que nos has dado no nos sean quitadas. Estamos agradecidos por el maravilloso plan de Dios y las bendiciones para nuestra iglesia. Sin embargo, sabemos que si no obedecemos completamente a Dios, Dios nos quitará sus planes y bendiciones. Ayúdanos a tener a Dios y obedecerlo hasta el final. Además, ayúdanos a agradar a Dios, respetando, amando y obedeciendo a las gentes humanos designados por el Señor. Por favor, ayúdanos a pasar esta semana meditando en la palabra de Dios y obedeciéndola completamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la iglesia. Amén. Amén. Bendiciones. Que pasen buen tiempo esta semana. Hasta luego.